Hola, muy buenos días todos. Agradecemos su asistencia a este evento, Reformas, 2 casos para pensar diferente en ti y en TI. Soy Mónica Sánchez, soy responsable de comunicación y mercadotecnia en Red Hat México. Red Hat es la empresa líder en software de código abierto. Y lo que acabamos de mostrarles es el video del Open Knowledge Program. Este es un programa que tiene como objetivo compartir ideas para un mejor gobierno. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar 2 experiencias sobre cómo, al reformar nuestra manera de pensar y romper paradigmas, se lograron poner en marcha proyectos tecnológicos para mejorar la vida de nosotros, los ciudadanos. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera dar un par de avisos sobre la plataforma en la cual estamos llevando a cabo esta sesión. En la parte inferior de la consola van a encontrar unos botones o widgets de colores. El color morado es si quieren tener un contacto con Red Hat, por favor dar clic ahí. El de color rojo es el de Q&A o para hacer las preguntas y las respuestas en vivo. Los verdes son para que ustedes puedan descargar tanto el formulario del registro al Open Knowledge Program o también el video con la cumbre de IDC de gobierno que se llevó a cabo recientemente y también un video en donde tenemos 10 acciones en 10 minutos con Jorge Zavala. También van a poder encontrar ahí las biografías de nuestros speakers y el rojo que es un rojo más fuerte, son las encuestas de salida. También vamos a tener una serie de preguntas y respuestas al final y en el momento que ustedes quieran interactuar con nuestros speakers, pueden mandar las preguntas, todas las estaremos recibiendo. La mayoría, de ser posible, las estaremos contestando y al final tendremos esta sesión que ya les decía para interactuar. En caso de que se fuera la señal del audio o tuviéramos alguna interrupción, les pedimos solamente refrescar con F5 en su pantalla. Eso debería de ser suficiente para que puedan continuar participando en el evento. Entonces, bueno, ya entrando en materia, y la verdad que con un gusto enorme, les presento a Emilio Saldaña y a William Kelleher. Emilio fue director general adjunto del Sistema Internet de Presidencia de la República durante el sexenio de 2000 a 2006. Han sido un miembro fundamental del equipo base del proyecto Internet para Todos, donde colaboró en la investigación de la primera propuesta de ley 100% ciudadana en la historia de México para garantizar el acceso a Internet como un derecho constitucional. Hoy día Emilio es un destacado estratega que colabora y asesora iniciativas gubernamentales orientadas a disminuir la brecha digital en nuestro país e impulsar también la transparencia y la rendición de cuentas a partir de procesos y de tecnología. Su Twitter es @pizu, P-I-Z-U, como lo vieron en el slide de apertura. Emilio, muchas gracias por tu participación. Y también nos acompaña aquí en la cabina William Kelleher, quien fue director general de TI de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, periodo en el que presidió el Comité Especializado de Seguridad de la Información, reportando directamente al presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad. William es un destacado líder por su visión y creatividad aplicada a la tecnología en el ámbito privado y público, con una trayectoria de casi 20 años, poniendo en marcha proyectos tecnológicos tanto desde la parte técnica como desde la parte comercial. Pueden seguir a William en su Twitter, que es @A2WN. William, bienvenido también, muchas gracias. Sin más, cedo los micrófonos a Emilio y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes. Vamos a dar comienzo. Es un gusto para mí, agradezco mucho la oportunidad, primero que nada, de poder estar conversando ante ustedes, el permitirme invadir su pantalla por unos minutos y poder compartir algunas experiencias. Y por otro lado, agradecer al Open Knowledge Program por la posibilidad de, no solamente de permitirme compartir con ustedes algunas experiencias, sino permitirme aprender junto con ustedes muchas de las cuestiones que pueden ayudarnos a desarrollar mejor nuestras labores, particularmente cuando estamos trabajando cuestiones de tecnologías de la información y gobierno, que tiene una peculiaridad muy interesante y que vamos a ir platicando
a lo largo de esta presentación. Inicialmente me importaba mucho el poder comenzar mi presentación con una sonrisa, primero que nada porque es viernes, pero en segundo porque el tema de repente puede sentirse un poquito álgido y mi intención sería tratar de hacerlo lo más fresco, lo más relajado posible para ustedes. Y metiéndonos de lleno en el tema, haciendo un poquito de prehistoria computacional o de historia y cómo particularmente yo he tenido oportunidad de colaborar con el gobierno en cuestiones de tecnologías de información, quiero platicarles un poco cuál fue mi experiencia una vez que, pasada la campaña a la presidencia del presidente Vicente Fox, me invitan a colaborar con la presidencia y algunas de las experiencias que a través de esta oportunidad tuve la oportunidad de vivir. Y la primera quizá y uno de los primeros errores que cometemos quienes trabajamos tecnologías de información y nos acercamos de inicio al gobierno es el error que cometemos en términos de las expectativas contra la realidad. El entender poco de la operación gubernamental, no importa cuánto entendamos la cuestión de tecnologías de la información y su implementación, tiene o juega un papel muy importante en cómo vamos en un momento a poder comenzar a atender muchas de las necesidades. En mi caso particular, cuando me invitan a participar a la presidencia de la República en el área de Internet, me emociona mucho. Tal como ustedes se lo imaginarían en la serie de 24, yo me imaginaba en medio de cientos de servidores con lucecitas de colores muy navideñas como las que ven en el slide que estoy presentándoles en este momento. Y la realidad es que cuando llegamos al sitio en donde los servidores de la presidencia que atendían los sitios de Internet se encontraban presentes, pues la confrontación que tuvimos con la realidad, digamos que fue, por decirlo menos, cruda y ruda. Finalmente lo que nos dimos cuenta era que teníamos muchos requerimientos, una demanda muy importante de soluciones a implementar por un lado, y por el otro lado teníamos muy pocos recursos en todos los sentidos. Poca gente, pocos recursos en términos financieros e incluso poco equipamiento. La foto que están viendo en este momento no pertenece al sitio en donde estaba el servidor de la presidencia cuando nosotros llegamos, pero sí se parece mucho en el sentido de lo que nos encontramos versus lo que estábamos esperando poder encontrar. Y un aspecto muy interesante ahí es que, como les comentaba, Hola, muy buenos días todos. Agradecemos su asistencia a este evento, Reformas, 2 casos para pensar diferente en ti y en TI. Soy Mónica Sánchez, soy responsable de comunicación y mercadotecnia en Red Hat México. Red Hat es la empresa líder en software de código abierto. Y lo que acabamos de mostrarles es el video del Open Knowledge Program. Este es un programa que tiene como objetivo compartir ideas para un mejor gobierno. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar 2 experiencias sobre cómo, al reformar nuestra manera de pensar y romper paradigmas,
se lograron poner en marcha proyectos tecnológicos para mejorar la vida de nosotros, los ciudadanos. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera dar un par de avisos sobre la plataforma en la cual estamos llevando a cabo esta sesión. En la parte inferior de la consola van a encontrar unos botones o widgets de colores. El color morado es si quieren tener un contacto con Red Hat, por favor dar clic ahí. El de color rojo es el de Q&A o para hacer las preguntas y las respuestas en vivo. Los verdes son para que ustedes puedan descargar tanto el formulario del registro al Open Knowledge Program o también el video con la cumbre de IDC de gobierno que se llevó a cabo recientemente y también un video en donde tenemos 10 acciones en 10 minutos con Jorge Zavala. También van a poder encontrar ahí las biografías de nuestros speakers y el rojo que es un rojo más fuerte, son las encuestas de salida. También vamos a tener una serie de preguntas y respuestas al final y en el momento que ustedes quieran interactuar con nuestros speakers, pueden mandar las preguntas, todas las estaremos recibiendo, la mayoría de ser posible las estaremos contestando y al final tendremos esta sesión que ya les decía para interactuar. En caso de que se fuera la señal del audio o tuviéramos alguna interrupción, les pedimos solamente refrescar con F5 en su pantalla. Eso debería de ser suficiente para que puedan continuar participando en el evento. Entonces, bueno, ya entrando en materia, y la verdad que con un gusto enorme, les presento a Emilio Saldaña y a William Kelleher. Emilio fue director general adjunto del Sistema Internet de Presidencia de la República durante el sexenio de 2000 a 2006. Han sido un miembro fundamental del equipo base del proyecto Internet para Todos, donde colaboró en la investigación de la primera propuesta de ley 100% ciudadana en la historia de México para garantizar el acceso a Internet como un derecho constitucional. Hoy día Emilio es un destacado estratega que colabora y asesora iniciativas gubernamentales orientadas a disminuir la brecha digital en nuestro país e impulsar también la transparencia y la rendición de cuentas a partir de procesos y de tecnología. Su Twitter es @pizu, P-I-Z-U, como lo vieron en el slide de apertura. Emilio, muchas gracias por tu participación. Y también nos acompaña aquí en la cabina William Kelleher, quien fue director general de TI de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, periodo en el que presidió el Comité Especializado de Seguridad de la Información, reportando directamente al presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad. William es un destacado líder por su visión y creatividad aplicada a la tecnología en el ámbito privado y público, con una trayectoria de casi 20 años, poniendo en marcha proyectos tecnológicos tanto desde la parte técnica como desde la parte comercial. Pueden seguir a William en su Twitter, que es @A2WN. William, bienvenido también, muchas gracias. Sin más, cedo los micrófonos a Emilio y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes. Vamos a dar comienzo. Es un gusto para mí, agradezco mucho la oportunidad, primero que nada, de poder estar conversando ante ustedes, el permitirme invadir su pantalla por unos minutos y poder compartir algunas experiencias. Y por otro lado, agradecer al Open Knowledge Program por la posibilidad de, no solamente de permitirme compartir con ustedes algunas experiencias, sino permitirme aprender junto con ustedes muchas de las cuestiones que pueden ayudarnos a desarrollar mejor nuestras labores, particularmente cuando estamos trabajando cuestiones de tecnologías de la información y gobierno, que tiene una peculiaridad muy interesante y que vamos a ir platicando a lo largo de esta presentación. Inicialmente me importaba mucho el poder comenzar mi presentación con una sonrisa, primero que nada porque es viernes, pero en segundo porque el tema de repente puede sentirse un poquito álgido y mi intención sería tratar de hacerlo lo más fresco, lo más relajado posible para ustedes. Y metiéndonos de lleno en el tema, haciendo un poquito de prehistoria computacional o de historia y cómo particularmente yo he tenido oportunidad de colaborar con el gobierno en cuestiones de tecnologías de información, quiero platicarles un poco cuál fue mi experiencia una vez que, pasada la campaña a la presidencia del presidente Vicente Fox, me invitan a colaborar con la presidencia y algunas de las experiencias que a través de esta
oportunidad tuve la oportunidad de vivir. Y la primera quizá, y uno de los primeros errores que cometemos quienes trabajamos tecnologías de información y nos acercamos de inicio al gobierno, es el error que cometemos en términos de las expectativas contra la realidad. El entender poco de la operación gubernamental, no importa cuánto entendamos la cuestión de tecnologías de la información y su implementación, tiene o juega un papel muy importante en cómo vamos en un momento dado a poder comenzar a atender muchas de las necesidades. En mi caso particular, cuando me invitan a participar a la Presidencia de la República en el área de Internet, me emociona mucho, tal como ustedes se lo imaginarían en la serie de 24, yo me imaginaba en medio de cientos de servidores con lucecitas de colores muy navideñas como las que ven en el slide que estoy presentándoles en este momento, y la realidad es que cuando llegamos al sitio en donde los servidores de la presidencia que atendían los sitios de Internet se encontraban presentes, pues la confrontación que tuvimos con la realidad, digamos que fue, por decirlo menos, cruda y ruda. Finalmente lo que nos dimos cuenta era que teníamos muchos requerimientos, una demanda muy importante de soluciones a implementar por un lado, y por el otro lado teníamos muy pocos recursos en todos los sentidos. Poca gente, pocos recursos en términos financieros e incluso poco equipamiento. La foto que están viendo en este momento no pertenece al sitio en donde estaba el servidor de la presidencia cuando nosotros llegamos, pero sí se parece mucho en el sentido de lo que nos encontramos versus lo que estábamos esperando poder encontrar. Y un aspecto muy interesante ahí es que, como les comentaba, las tecnologías de la información dentro del gobierno no necesariamente son complejas. Sin embargo, es importante que como funcionarios que nos estamos acercando a ello, nos aseguremos de no hacernos las complejas. Están, por supuesto, las visiones alegres que en un momento dado consideran que el gobierno es muy sencillo de operar, es muy lógica e intuitiva la toma de decisiones que tendría que hacerse, y quienes han estado en esta posición en algún momento seguramente recuerdan esa sonrisa paciente y amable que nos regalaban a quienes les decíamos lo fácil que era cambiar al gobierno, con esta cara además de bienvenido y ya te estaremos viendo después hacer esos cambios tan lógicos e intuitivos. Pero también es muy importante decirlo, el gobierno no es necesariamente sumamente complejo como también a otros funcionarios pareciera, no sé si o disfrutarlo o encuentran cierto, yo creo que cierto ahí goce medio demoníaco o diabólico en a quienes llegamos con la idea de tratar de hacer muchos cambios, asegurarse de transmitirnos una percepción de que el gobierno es sumamente complejo. Yo creo personalmente que la visión y el apoyo de las tecnologías de la información aplicada a la forma en la que trabaja el gobierno sí tienen un justo medio. No es necesariamente simplista la visión que podemos aplicar, sin embargo no necesariamente tiene que ser sumamente complicada. Y en este sentido me gustaría comentar lo siguiente. Nos encontramos, tanto el gobierno como la ciudadanía, en un proceso constante de adopción de las tecnologías de la información. Y es un proceso además constante precisamente porque la evolución es tan rápida y los cambios que se presentan derivados del uso mismo de las tecnologías se presentan de manera tan rápida que declarar que llegamos a algún punto en particular y a partir de ahí tendremos el control, a mí particularmente me parecería muy aventurado. Sin embargo, esto no es nuevo. El uso de las tecnologías de información, no solo en el gobierno, sino en general, y lo vemos, por ejemplo, con gente un poco más grande, a quien la tecnología le provoca cierta impresión o cierto grado de respeto o miedo, incluso en un momento dado. Entonces, la resistencia al cambio, como ven en mi slide, no es realmente nueva. Hay quienes estuvieron en contra justamente de la rueda por todo lo que malévolamente iba a implicar, pero en el caso de las tecnologías de información y el gobierno es particular como no siempre nos sentimos muy a gusto, tanto los ciudadanos para recibir una nueva herramienta, como dentro del gobierno mismo, los cambios que podemos hacer en la forma en la que opera, apoyados por la tecnología, no son siempre bien vistos por las otras áreas, por razones que a veces son muy obvias y a veces pudieran no serlo tanto. La obviedad implica el desplazamiento que los sistemas pueden tener. Pero bueno, quiero hacerles una rápida fotografía de cómo ha venido realizando una evolución el uso de las tecnologías de información, particularmente desde la Presidencia de la República, en donde yo tuve oportunidad de colaborar. Y como pueden ver ahorita tengo un print screen de la página
de presidencia en época del presidente Zedillo. Les recuerdo que en esa época, un poquito antes, se registra por primera vez el dominio presidencia.gov.mx. No había entonces ningún tipo de regulación o reglamento que determinara cuál era el procedimiento para instalar una página web. Y esto es un primer tema importante para mí en los consejos que me gustaría compartir con ustedes, porque en el caso particular de quienes implementamos tecnología en el gobierno, nos vamos a encontrar muy seguido con que las reglas no están siquiera escritas y se van a escribir con el trabajo que nosotros hagamos. Y esa parte es fundamental para el precedente que podamos dejar. Y este precedente tiene mucho que ver con el sí se puede o con el no se puede. En el caso de esta página, ustedes pueden ver que se utilizaban fuentes todavía muy pequeñas, la cantidad de herramientas de información disponibles eran pocas todavía, pero había un esfuerzo de comunicación, de compartir con inmediatez las actividades que se estaban relacionando, y esto se ha preservado al día de hoy, la esencia de la inmediatez de la información y de cómo se está generando, y el impacto que pudiera tener son lo que le dan hoy gran valor al consumo masivo de información. Están viendo ahorita una imagen del sitio oficial en la administración del presidente Fox, e incluso ahí podrían observar que hay se exacerbó la cantidad de recursos de información. Recordemos que a este momento todavía las redes sociales no han hecho su aparición o es incipiente. Facebook está comenzando hacia finales del 2005-2006, está comenzando a tomar vuelo, pero ni Twitter, ni Instagram, ni muchas de las otras redes sociales que hoy utilizamos de manera cotidiana estaban activas. Había, por ejemplo, foros de discusión y el uso del correo electrónico eran los medios que permitían una interacción con la ciudadanía más relevante. En este avance, pueden ver, por ejemplo, ahora en la pantalla de la Presidencia de la República del presidente Calderón, como ya se integra el uso de las redes sociales como un elemento importante en términos no solo de comunicación social, sino de cercanía y atención a la ciudadanía. Pueden ver cómo hay un enfoque ya de comenzar a separar algunos de los canales de comunicación. Vemos al centro de la pantalla, por ejemplo, la cuenta de Twitter del presidente Felipe Calderón, la cuenta de Twitter de Gobierno Federal como tal, y la cuenta de Twitter de Presidencia de la República. Con esto comienza un proceso de separación de los canales de comunicación y de atención que personalmente considero positivo y que tendremos que ir viendo cómo finalmente como ciudadanía pudiera irnos resultando positivo o de provecho. Vemos finalmente el sitio actual de la Presidencia de la República. Es un sitio que, como ven, fueron creciendo, por ejemplo, los tamaños de las fuentes, se fue haciendo más limpia la interfaz, que ese es mucho de la intención, mejorar la experiencia del usuario a través de una mejor arquitectura de información, es decir, en dónde acomodo qué información que sea verdaderamente relevante. Y por otro lado vemos que el uso de redes sociales crece en la cantidad de las redes que hoy están consideradas y crece también en la cantidad de información que comienza la presidencia a enviar a través de estas redes, a diferencia de publicar todo en la página de la presidencia. Esto me parece una cuestión interesante, porque al final del día el gobierno, y esto me parece un buen ejemplo, lo que está empezando a entender es que el gobierno tiene que ir a depositar la información y a interactuar en donde se encuentre la ciudadanía, y no necesariamente esperar a que sean los ciudadanos los que vengan a intentar interactuar con nosotros. Gobierno, esto podría sonar muy lógico, pero no se había estado haciendo constantemente en administraciones anteriores y se ha venido haciendo cada vez más en la medida en la que las tecnologías de información nos lo van permitiendo. Les hago un resumen igualmente rápido, espero, y práctico de cómo ha venido evolucionando el gobierno y su uso de las tecnologías de la información. Venimos, antes de la gran llegada de las tecnologías, venimos de un gobierno analógico en el cual el esquema de atención era un esquema de atención de 5 días a la semana, de 7 horas de trabajo, de las cuales 5 no eran muy efectivas, porque en nuestra imagen hoy se encuentran la torta, la pintada de uñas y la bajada de una ventanilla de atención a 1 minuto de que pudiéramos llegar como ciudadano a esa ventanilla, y lo siento mucho, venga después con otras 3 copias y con otras 3 vueltas. Y con la llegada de las tecnologías de la información, el gobierno comienza primero que nada a interconectarse o a utilizarlas de manera individual en las instituciones
posteriormente comienzan a interconectarse entre instituciones en el afán de poder proporcionar más trámites. A esta etapa le conocemos como la etapa de gobierno electrónico o los inicios, albores del gobierno electrónico, que se da con la llegada de la administración del presidente Fox. En esta etapa hay un disparo en la cantidad de páginas de dependencias, en la cantidad de trámites que podemos ir realizando en línea con distintas dependencias. Sin embargo, existen tantos sitios del gobierno y tantos sistemas de acceso a trámites gubernamentales como logins y passwords para un mismo ciudadano. Entonces, yo soy Emilio Saldaña 127 veces en la medida en la que hago cuestiones en 127 instituciones diferentes, y la pregunta típicamente es, ¿y por qué entonces el gobierno no puede asegurarse de saber que es Emilio Saldaña, que tiene tal edad, que tiene tal RFC y tal CURP, que es el mismo ciudadano quien está en un momento dado realizando un trámite? Y mejor aún, o irónicamente, el gobierno no me permite hacer un trámite porque yo no le entrego al gobierno comprobantes que acrediten mi personalidad o cualquier otra cuestión, que son elementos que el mismo gobierno me entrega. Y esta es una de las cuestiones que comienza a cambiar con la transición de un gobierno analógico a un gobierno electrónico, en estos días, a un gobierno de ubicuidad. Aquí la intención es que el formato de atención es de 24/7, el gobierno me atiende en el momento en el que yo lo necesito, en el device en el que yo estoy utilizando en ese momento, para los efectos que yo en ese momento, de manera contextual, quiero decir, pueda utilizar. Esto es muy relevante porque como ciudadano puedo comenzar a despreocuparme por entender lo compleja que es la estructura gubernamental. Al final del día, por ejemplo, como ciudadanos, a nosotros no nos importa si el gobierno es federal, estatal, municipal o delegacional. Para nosotros se trata del mismo gobierno, aquel que me cobra los impuestos, a aquel que me da una reposición de licencia de manejo, a aquel que me genera mi pasaporte. Yo no hago como ciudadano típicamente una diferenciación de las estructuras de gobierno y mucho menos de los partidos o de los grupos que están en ese momento interactuando en el gobierno. Lo que sí es importante es que nosotros como ciudadanos cada vez más estamos utilizando tecnologías de la información en contextos que no tienen que ver con un escritorio, una computadora de escritorio y una postura que implica que estoy poniendo 100% de atención a la pantalla y al teclado con el que estoy interactuando. Hoy se parece mucho más, o querríamos una interacción gubernamental más al equivalente de la interacción que tenemos con los mensajes instantáneos en nuestros teléfonos. Y como pueden ver en la pantalla que comparto con ustedes, esto tiene mucho que ver y se ve mucho impulsado precisamente por tecnologías que están llegando y que comienzan a utilizarse, como puede ser la parte de tecnología en la nube. La posibilidad de que nuestra información sea ubicua implicaría que entonces hay muchos otros beneficios, entre ellos el gobierno electrónico, con el uso de la ubicuidad. ¿Hacia dónde parece ir? Y me atreví a poner parece porque me parecería prudente, o considero que sería prudente, que hablando de lo rápido que se dan los cambios y de a veces lo poco que podemos ver hacia adelante en este sentido, yo no quisiera ser tajante en asegurarles hacia dónde va la cosa. Me gustaría compartir con ustedes hacia dónde considero, por lo que estamos viendo, que pudiera estarse dirigiendo. Y se dirige hacia lugares muy interesantes, y uno de ellos es el concepto de democracia abierta. Este concepto de democracia abierta está basado y se alimenta en muchos sentidos por el fenómeno del Open Gov, del Open Data, de la posibilidad como ciudadanos empoderados por las tecnologías de la información de hacer una revisión cada vez más puntual de la forma en la que opera el gobierno y los resultados que se obtienen de esa operación. Se basa en tres principales rubros, que son los siguientes: la cooperación, que debe existir para transformar a las instituciones, trabajar de manera transversal y gestionar alianzas como una de las habilidades naturales que el gobierno tiene y de los poderes de convocatoria que tiene, para poder fomentar una participación ciudadana que sea por consultar a la ciudadanía, por fomentar el debate público, pero además fomentar un debate con ciudadanos que recopile opiniones, críticas e ideas de ciudadanos que están bien enterados de lo que está sucediendo y en ese sentido puedan contribuir a esta discusión, con el objetivo de llegar a un esquema de transparencia y de rendición de cuentas que a través de los datos abiertos, justamente,
podemos tener la oportunidad de conocer cómo trabajó el gobierno, cómo invirtió de manera cualitativa y de manera cuantitativa, cuáles fueron los resultados y el impacto. Finalmente, para agradecerles la oportunidad y el tiempo que me han prestado, quisiera compartir con ustedes 5 consejos prácticos para mejorar la gestión administrativa, pero me atrevo también a decir que son más bien al mismo tiempo de consejos, son 5 retos prácticos, y si existe reto práctico, eso todavía me quedaría duda. El primero es tomar o abrazar la innovación en todos los sentidos como la gasolina con la que podemos generar cambios fundamentales en la forma en la que el gobierno opera, apoyado en las tecnologías de la información. Tiene que ver con la innovación en nuestro equipo de trabajo, en la forma en la que implementamos servicios a la ciudadanía y en la forma en la que nos integramos y comunicamos o intercambiamos información con nuestros pares en otras dependencias. La importancia de ejercer un liderazgo, y este liderazgo tiene que ser un liderazgo en el que somos parte fundamental de ese equipo de quien pretenderíamos ser líderes, y no un liderazgo, digamos, a la antigüita, en el cual éramos el jefe al que se le reportaba todo. Hablamos de un nuevo puesto incluso, el Chief Acceleration Officer, que es justamente un papel de líder que está participando, pero que a través del ejemplo y de empoderar a su equipo de trabajo, logre mejores resultados, no a través de buscar un culpable que nos mande nuestra secretaria a la oficina para poder sentenciar. Abrazar la rendición de cuentas, me parece muy relevante, porque les guste o no a los funcionarios de gobierno, esto va a suceder. Justamente la posibilidad de las tecnologías de información, de saber exactamente qué está sucediendo prácticamente en tiempo real, hace obvio el que uno de los rubros más interesantes sea el cómo está gastando el gobierno el dinero y cuáles son los beneficios que está obteniendo al respecto. Mantener una visión práctica. La gente que trabajamos en tecnologías de la información dentro del gobierno somos víctimas constantes del poder del no se puede, del poder del no está en la legislación y del poder del te estás saliendo de un esquema en el que pones en riesgo tu propia chamba. Y se trata de eso, señores. Se trata justamente de salirnos de esa línea de de esta línea en la que solo las reglas y lo que está escrito y el así se ha hecho siempre son válidos. Y se trata de pararnos en el lugar en donde no se habían hecho antes las cosas y podemos lograr una mejora obvia, en términos técnicos, de cómo opera el gobierno de manera más eficiente. Desarrollar habilidades en políticas públicas y gestión gubernamental, esa es una tarea y un compromiso que tenemos que asumir como tecnólogos. En la medida en la que entendamos mejor cómo opera el gobierno y cómo podemos mejorar esa operación con las tecnologías de la información, vamos a poder realizar una contribución muy efectiva. Finalmente, comparto con ustedes la idea de explorar estas áreas de oportunidad donde nos digan nunca se había hecho así. Ahí hay una oportunidad muy interesante de poder mejorar las cosas y la forma en la que se están haciendo. Y les comparto y me despido mi presentación con el mantra bajo el cual como gente de tecnología he tenido la oportunidad de trabajar, y es piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Les agradezco mucho su atención y vamos a pasar a la pregunta que tendríamos, a la primera pregunta que tendríamos para que ustedes puedan responder. Van a encontrar un botón que dice enviar, al cual les agradecería mucho seleccionen la respuesta. El mayor reto del CIO en el gobierno para lograr la innovación en tecnologías de la información es la implementación de nuevas tecnologías al precio más bajo, la estricta regulación en adquisiciones y desarrollo de nuevos productos, cubrir las demandas de los ciudadanos de manera rápida y eficaz, explorar nuevas y mejores soluciones para resolver problemas, o bien la conectividad entre colaboradores y ciudadanía para compartir información. Les voy a pedir que seleccionen la respuesta que ustedes consideren correcta y hagan clic en el botón de enviar. Y es muy interesante porque, como pueden ustedes ver ahorita en las respuestas, cubrir las demandas de los ciudadanos de manera rápida y eficaz es la respuesta que está teniendo mayor consenso por parte de ustedes. Yo, de hecho, comparto con la mayoría de ustedes, con el 43%, prácticamente el 44%, que en efecto se trata de cubrir las demandas de la ciudadanía de la forma más rápida y eficaz, basados más bien en implementar nuevas tecnologías con precios convenientes, pero ese no es el objetivo número uno. Sí tener una regulación en términos de adquisiciones, sí explorar, por supuesto, nuevas y mejores soluciones para resolver problemas y apoyarnos en la conectividad entre nuestros pares,
Pero todo esto es finalmente manteniendo un ojo y un foco ciudadano. El foco ciudadano sería justamente el concepto con el que yo les agradecería mucho el haberme permitido compartir con ustedes estas ideas, y estoy con muchísimo gusto a sus órdenes. Está esta segunda pregunta, ¿la hacemos de una vez? Perfecto, tenemos una segunda pregunta que sería, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad en tu dependencia? El cambio cultural y de procesos internos, las mejores prácticas para la gestión administrativa y financiera, presupuesto para la implementación de herramientas tecnológicas, mayor transparencia y acceso a la información entre diferentes niveles internos, mejor conectividad y canales de comunicación, mejor planeación en la asignación de los recursos, o bien uso de herramientas de colaboración. Hagan su selección y presionen el botón de enviar, por favor. Muy bien, y aquí las principales áreas de oportunidad en las dependencias, me encanta porque esta respuesta como tal no tiene ninguna respuesta correcta o no, y es muy interesante ver que sí, lo que hay es un foco importante en el cambio cultural y de procesos internos. Coincido con ustedes porque además de no existir un cambio cultural y en los procesos internos, se hace prácticamente imposible la implementación de nuevas tecnologías, o el change management o el reto que implica la administración del cambio se vuelve mucho más complejo si no entendemos precisamente que el cambio cultural va de la mano de la implementación de nuevas soluciones que pueden estar o no incluso basados en las tecnologías de la información. Es la verdad muy interesante poder tener este tipo de intercambio y muy emocionante. Les agradezco mucho, les deseo un excelente fin de semana y le agradezco mucho a Red Hat y al Open Knowledge Program la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias. Voy a permitirle a William ahora que haga su presentación y yo me despido de la pantalla. Con permiso, muchas gracias. Buenos días a todos. Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer al equipo Red Hat por su invitación, a Marketing 911 por todas sus atenciones. Mónica, Emilio, de verdad es un placer compartir este espacio, pero sobre todo les quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad que nos dan de compartir con un poco de nuestras experiencias. Quiero empezar con unas recomendaciones. Más que al tecnólogo, estas recomendaciones se las quiero dar al ser humano, a la persona. Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Empecemos por nosotros. La verdad es que no me considero nadie para darles consejos a ustedes, pero en mi formación, mis padres, en la educación que me dieron, y es algo que llevo conmigo y que trato de transmitirle a mis hijos, espero en Dios que sea de la mejor manera, es vivir en estado de gratitud, tener sentido siempre de humildad, tener sentido de generosidad y sobre todo seguir nuestros sueños. Sigue siempre tus sueños y siempre sea apasionado en todo lo que hagas. Voy a pasar al caso. Cuando me sugirieron compartirles una necesidad y cómo fue resuelta esta, pensé inmediatamente en el proyecto de comunicaciones seguras. Diariamente todas las organizaciones realizan llamadas estratégicas, realizan llamadas sensibles. Era muy importante, o es muy importante hoy en día, creo que es un tema vigente. El motivo por el cual escogí este motivo y lo tengo en mente principalmente fue porque es un tema vigente, pero sobre todo porque pienso que es un tema que puede ser del interés de todos ustedes. Buscábamos en la solución que cumpliera con 3 conversaciones de calidad, movilidad e interoperabilidad. Eso era básico para nosotros, el cumplimiento de esas 3. En ese sentido, y cumpliendo estas 3, llegó una solución. La solución se llama Cellcrypt. Es una herramienta basada en software para cifrado de voz y mensajes de texto. En el proceso les puedo compartir de una manera muy sencilla que cuando iniciamos las conversaciones con Cellcrypt, lo primero que nos llamó la atención es que era en el dispositivo que operábamos en la Secretaría de Gobernación. Ese dispositivo era la plataforma BlackBerry. Ustedes conocen perfectamente bien a BlackBerry. Lo operábamos el BES Express, y nos gustó porque era el aparato con el cual
nuestros altos funcionarios cargaban siempre, entonces con ellos le daba discreción a sus llamadas sensibles porque lo iban a ver hablando por un teléfono celular convencional, normal, y al mismo tiempo nos asegurábamos que siempre lo cargaran, es decir, que no tuvieran que cargar otro dispositivo. En ese sentido, estaba cumpliendo con la parte de movilidad. Las conversaciones fue lo primero que revisamos. Cuando nos entregan los dispositivos, empezamos a realizar las pruebas de que tuviera conversaciones de calidad. Por supuesto, revisamos toda la parte de inscripción. Incluso le dimos al CISEN, le solicitamos el apoyo para que nos los evaluara. Tenemos un reporte de CISEN donde dice que no pudieron ser vulnerables, teniendo los dispositivos con ellos y corriéndoles todas las pruebas. Eso nos permitió posteriormente pasárselos a los altos funcionarios para que también realizaran las pruebas. Una vez que los funcionarios nos dieron el visto bueno también de que cumplían con calidad, que nos permitían asegurar las conversaciones, sobre todo las operativas, teníamos ahí mucha preocupación en la parte operativa, porque a final de cuentas para nosotros la parte operativa se traduce en vidas, en salvar vidas. Era básico o es básico y fundamental esa parte, ¿no? El apoyar a todas las gentes que participan en los operativos. Posteriormente, después de realizadas las pruebas, nos sentamos en conversaciones con la empresa y decidimos crear una red privada propia. ¿Cómo hicimos esto? A través de un servidor. Se adquirió un servidor el cual se opera en la Secretaría de Gobernación. Este proyecto lo implementamos hace 3 años. Este servidor nos permite el manejo de las licencias. Después del servidor se añadió el switch, donde se hace el cifrado y descifrado de las llaves. Ya no pasábamos por los switches públicos de Celclip que se encuentran en México, en Estados Unidos y en Inglaterra, sino usábamos específicamente los de la Secretaría de Gobernación, operados en la Secretaría de Gobernación. Y en la parte de interoperabilidad, esta funciona también con radiofrecuencia. En la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Comisión Nacional de Seguridad, se tiene la red MATRA más importante, más grande a nivel Latinoamérica. Con esta red MATRA también se puede interactuar, de la misma manera se puede interactuar también con los servicios satelitales. ¿Qué nos permitía esto? Tener la integración de todo tipo de dispositivo que opera en un dispositivo. ¿Para qué? Para que se puedan llevar estos de una manera segura y pudiera llevarse en éxito y tener una mejor coordinación a nivel gobierno federal. Toda esta infraestructura se puso a disposición del gobierno. Hubieron instancias que por economías de escala se les dijo no inviertas, lo opera la Secretaría de Gobernación, móntate en infraestructura, incluso para las pruebas varias instancias también llevaron a cabo sus pruebas y lo que se logró es que hiciéramos economías de escalas. Las instancias que se pusieron en el servidor junto con nosotros jamás se veían mermadas en la operación, se les creaba un ambiente en donde ellos daban altas, bajas, cambios, hacían las modificaciones de todas las personas que ellos iban a operar en este servicio. Lo que permitía este servicio era que los celulares se hablaran de manera cifrada, hablábamos de BlackBerry, sin embargo opera también para iOS, opera también para Android, opera también para Nokia, ¿no? En diferentes plataformas. Nos permitía también, como ya les mencioné hace un momentito, la parte satelital, la parte de radiofrecuencia, también nos permite trabajar en ello. Y para nosotros era básico y fundamental. Los accesos que le dábamos a quienes se interconectaban con nosotros era a través de cliente-servidor, era una VPN, era exclusivamente al servidor, donde ellos podían hacer todas sus modificaciones. Adicionalmente pusimos un gateway que nos permitió meter el conmutador, un conmutador IP, y a través de ello lográbamos que nuestros altos funcionarios pudieran hablar entre ellos en el celular y pudieran hablar de la oficina al celular, del celular a la oficina, de manera cifrada. Nos acercamos a la empresa y les dijimos, necesitamos también los mensajes de texto, para nosotros es muy importante. Se desarrolló en un lapso de 2 meses la mensajería de texto también. Hoy en día también desarrollaron las conferencias, se pueden llevar a cabo conferencias con múltiples usuarios también en esta plataforma de manera segura. Es una solución que es muy completa, pudiera inclusive a los que estamos en gobierno, que conocemos la red roja, pudiera también sin ningún problema integrarse.
Entonces es una solución que hoy en día está en operación, que es funcional, que es segura, pero sobre todo que nos permite a los altos funcionarios hablar y llevar a cabo todas las estrategias necesarias en sus funciones, ¿no? Es recomendable también, nosotros lo hicimos, pusimos una APN, no es otra cosa más que un canal, el cual inclusive te incrementa la parte de seguridad. En el momento que se establece una llamada te da prioridad y sales por un canal que es seguro, ¿no? Mejora las conversaciones y nos ayuda también a proporcionar un nivel mayor de seguridad tomando una ruta directa. Como últimos recomendaciones que puedo hacer es cuando empieces un proyecto, hazlo pensando que claudicar no es una opción. Mira siempre de frente y hacia adelante, siempre revisa tus motivos, haz que estos sean lo suficientemente grandes para justificar el esfuerzo. Y recuerda, en el mundo no existe gente extraordinaria, solo hay personas con acciones extraordinarias. La diferencia es el tamaño de sus motivos. Por su atención, nos pasaremos a las preguntas. La primera es, como les explicó Emilio, aparece ya en su pantalla, tienen el botón de enviar, les agradeceríamos mucho su participación. La nueva administración de este sexenio debería concentrarse en 1. El uso de la tecnología en todas las facetas de la gestión gubernamental, la continua optimización de la tecnología para que la prestación de servicios impacten positivamente en la ciudadanía y transformar las relaciones internas a partir de la tecnología, Internet y los nuevos medios de comunicación. Les agradecería mucho su participación. Como podemos ver, la mayoría puso que la continua optimización de la tecnología para que la prestación de servicios impacten positivamente en la ciudadanía. Coincido completamente. A final de cuentas, lo que necesitamos es acercarnos a la ciudadanía si hablamos desde el lado de gobierno, pero también es importante que desde el lado de la sociedad también nos acerquemos a gobierno. Sin la participación de la ciudadanía, el gobierno no puede hacerlo solo. Siempre es importante la participación de gobierno. La segunda pregunta es, ¿consideras que los ejes o tomas pilares del gobierno para lograr las mejores prácticas en TICS son el Open Government, el e-gobierno, e-salud y educación, economía en las apps y Big Data, e innovación gubernamental? Innovación gubernamental, completamente de acuerdo. Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos hacia el ciudadano, dirigirnos hacia ellos, hacia eso nos debemos de buscar cómo acercarnos a ellos, cómo llegarles, cómo pasar del discurso a los hechos, cómo tener una mejor conversación con el ciudadano, una mejor práctica. Y pues bueno, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su espacio y muchas gracias. Emilio, William, muchísimas gracias. Verdaderamente espero que nuestra audiencia haya disfrutado y le encuentre el mismo valor que nosotros en Red Hat le vemos. Vamos hacia la encuesta de salida. Les pedimos por favor su atención y venimos enseguida con algunas de las preguntas que nos hicieron la audiencia para que entre Emilio y William nos hagan favor de responderles. ¿Cómo está la encuesta de salida? Ok. Entonces, saludamos además con mucho gusto, vimos que en la audiencia nos acompaña Jorge Zavala, quien es otro de nuestros colaboradores del Open Knowledge Program, y le pregunto a Emilio, invito a Emilio acá a contestar, ¿en dónde deja la posición del Chief Disruptive Officer, que es precisamente como Jorge se denomina? Te saludamos, Jorge, te agradecemos que estés aquí, y Emilio te comparte sus ideas al respecto. Después de eso, tenemos una pregunta en torno a la capacitación, que ahora le voy a dar un minuto a William para que la lea y nos haga favor de responderla. Y continuamos recibiendo sus preguntas y con gusto las vamos a ir respondiendo. Si no alcanzamos a responder
todas. La verdad que con mucha emoción les digo que este webinar es súper exitoso. Gracias a Emilio, gracias a William. Es muchísima la gente que está conectada y si no nos da tiempo de responder, estamos seguros que se los haremos llegar por correo. Adelante, Emilio. ¿Dónde dejas al Disruptive Officer? Hola nuevamente. Me parece una maravillosa pregunta. Un saludo además muy amable y afectuoso a Jorge. Estos nuevos cargos, y me parece como un signo muy relevante de cómo está cambiando un entorno en el que el uso de las tecnologías de la información en los distintos aspectos de la operación, en este caso gubernamental, están incluso creando estos nuevos puestos. Y hablábamos de un Chief Acceleration Officer, está este otro cargo que me parece igualmente relevante, que es el del Chief Disruption Officer, y nos estamos refiriendo, si se fijan, en realidad a la necesidad de contar con agentes de cambio dentro de la organización y particularmente dentro del gobierno. Este Chief Disruption Officer, el ser disruptivo en términos de una actitud propositiva de innovación, tiene que ver principalmente con matar a las vacas sagradas dentro de la organización, tanto en cargos como en costumbres de operación, como en formas de hacer las cosas. Este Chief Disruption Officer tiene la tarea principal de hacer las cosas de una nueva forma, de una manera distinta, de una manera más práctica y prácticamente saltando los esquemas tradicionales. Y esto no me parece más que una condición sine qua non de la forma en la que tendríamos que considerar el uso de las tecnologías. Si nos permiten hacer las cosas de manera más práctica, más rápida, más eficiente, menos costosa, más transparente, hacia nuestros clientes, que en este caso son los ciudadanos, nuestros colegas y la forma en la que interactuamos e interoperamos con nuestros colegas, tendría que hacerse igualmente práctica, transparente y orientada a los resultados y a la eficiencia. Y esto normalmente se ve afectado por el cáncer del nunca se había hecho así, siempre lo hacemos de esta otra forma, y tú no tienes la autoridad ni para sugerir ni para hacerlo así. Y este Chief Disruption Officer tiene esta misión, la misión de tirar abajo todos esos preceptos de tamaño a veces impresionantemente grande en términos de la gran pared gris con la que nos topamos y generar nuevos esquemas de trabajo y colaboración. Así es que agradezco el comentario de este cargo y dónde debería quedar, porque finalmente estamos hablando